Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues reciban un saludo. Estamos transmitiendo nuestro seminario de llamados a libertad desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo Clavería. Y pues nos da mucho gusto que podamos estar juntos en esta tarde, que podamos traer pues la siguiente parte de esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes, buscando que podamos pues llegar a esa libertad en la cual pues estamos llamados a tenerla, a vivirla, a no seguir siendo atados a un pasado, a una serie de hábitos, de vicios, de cuestiones que nada nos ayudan y que sí están impidiendo que podamos avanzar en este camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahora vamos a ver un tema muy importante, todos son importantes, pero este también, que es el tema de la voluntad. Wow. Entonces, bueno, pues la voluntad, ahí la tenemos, pero muchas veces la tenemos en un estado, pues, no digamos latente, pero sí la tenemos bastante adormilada, la tenemos bastante olvidada, y esta voluntad no ha sido ejercida para ser lo fuerte que debería de ser. Un ejemplo de la voluntad perfecta la vemos en una escritura, cuando el Señor mismo se encuentra en el huerto de Getsemaní, está en su agonía, y pues aquí en el Evangelio de Lucas 22:42 está orando el Señor y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, bueno, aquí vemos lo que es una voluntad bien asentada, bien formada, bien cimentada. Es una voluntad que se somete a la voluntad de Dios, pero que eso no significa que no tome ninguna decisión. El Señor Jesús aquí tomó la decisión de someterse a la voluntad del Padre, sabiendo las consecuencias que esto tenía, sabiendo el dolor que iba a venir a su propia persona. Aún así, Él sometió su voluntad a la voluntad divina, y esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros, toda nuestra vida, desde que tenemos más o menos un uso de razón y aún antes, estamos tomando decisiones. Y esas decisiones pareciera que algunas de ellas son pues irrelevantes, que no tienen mayor trascendencia, pero todas las decisiones que tomamos son importantes y todas son trascendentes porque están formando un hábito. Incluso cuando no tomamos una decisión, entonces estamos decidiendo no tomar una decisión y permitiendo que alguien más la tome por nosotros. Sí. A través de este camino, a través de este proceso, esta serie de decisiones, estamos construyendo el destino eterno que tenemos, que nosotros mismos estamos preparando. No podemos echarle la culpa a Dios de tal o cual cosa, porque las decisiones son totalmente nuestras. No podemos esperar, es lo que le estaba diciendo a la esposa hace un ratito, una comparación un poco absurda. No podemos, si estamos caminando hacia el sur, esperar que terminemos en el norte. Entonces, si estamos tomando decisiones en un sentido, pues ahí es a donde vamos a ir a dar. No hay forma de que estas cosas cambien. Dios le da al hombre libre albedrío. Desde el primer instante, cuando sopla aliento de vida en Adán, Adán tiene libre albedrío. Y esa misma libertad que él tuvo es la libertad que nosotros tenemos. La libertad, el libre albedrío, la voluntad, es una facultad que Dios nos ha dado y que no se ha movido en su fuerza desde la creación hasta nuestros días. Y a pesar del pecado, ¿no? A pesar del pecado, queda intacta, ¿no? seguimos teniendo dominio
de nuestras decisiones. Bien dicho, Ni a pesar Dios, de todo. Ni Dios toca Esa parte. esa parte, ¿verdad? Así es. Así es. Dios dicen, ¿no? Y dicen bien, es un caballero. Él no va a ir en contra de nuestra voluntad. El enemigo sí puede llegar a poseer a una persona. Dios no. Dios siempre, siempre te va a dar la libertad para que tú decidas seguirlo o rechazarlo. Y si rechazamos a Dios, Él lo permite. O sea, lo permite, pero quedamos fuera si quedamos fuera de la voluntad de Dios con esa decisión que tomamos, pues ahora sí que tampoco interviene. Así estamos a nuestras expensas si nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios. Así es, perdemos su cobertura. Ya hablamos un poquito acerca de la autoridad, y entonces cuando nosotros voluntariamente decidimos salirnos de esta línea de autoridad, Dios lo permite, Dios no nos va a forzar a que nos quedemos en esa línea, pero evidentemente perdemos esa cobertura y estamos pues en nuestras propias fuerzas, a expensas de lo que ocurra, de las circunstancias. Así es. Bueno, entonces vamos a empezar ya realmente con lo que es el tema. Vamos a empezar con el potencial de la voluntad. Bueno, cuando hablamos de potencial, ¿qué nos viene a la mente? Pues no sé, por ejemplo, estoy pensando en una batería, ¿no? Una batería, una pila, pues, tiene un potencialmente puede mover, puede prender un foco, puede mover un ventilador, puede hacer muchas cosas, potencialmente. Pero mientras no esté conectada, no hace nada. Entonces yo creo que esa sería una buena idea de lo que es el potencial. La voluntad tiene un potencial para desarrollar grandes cosas, pero mientras no se ejerza, no sirve para nada, absolutamente para nada, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que nuestros pensamientos están influenciados por nuestras emociones y todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, muchas veces, bueno, venimos de contextos diferentes, de vidas distintas, y entonces tenemos formas de pensar diferentes. Eso evidentemente va a afectar nuestras emociones y entonces nuestros pensamientos van a ser distintos. Ahora bien, la voluntad es la facultad que tiene cada persona para tomar las decisiones, correctas o incorrectas, pero para tomar las decisiones, y esta facultad se encuentra en el alma. Recordamos que el hombre tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. La voluntad se encuentra en el alma. Y esta facultad, como decíamos al principio, no se ha perdido a pesar del pecado, a pesar de todo lo que ha pasado con el hombre. Entonces, digamos que la voluntad que tenemos o que manejamos hasta el día en que llegamos a conocer a nuestro Señor, que lo recibimos y que ya tenemos reavivado, por así decirlo, el espíritu, hasta ese momento, pues tenemos toda una historia y una forma de haber utilizado o ejercido esa voluntad que pues nos llevó la mayoría de las veces al fracaso. Entonces como que tenemos esa tendencia a ejercer esa voluntad, a cometer los mismos errores hasta que llegamos con el Señor, pero luego seguimos cometiéndolos por ignorancia de que ya tenemos que utilizar la voluntad de una manera distinta para tener resultados diferentes. Así es, así es. Aquí tengo anotado: la voluntad del hombre revela su carácter. Una persona que no tiene carácter es incapaz de tomar decisiones. Y esto lo vemos en ejemplos muy sencillos de la vida diaria. Le decía a la esposa que yo me acuerdo de un compañero de trabajo con el que a veces nos íbamos a comer juntos, y entonces estando ahí, le costaba trabajo tomar la decisión
de qué bebida iba a tomar, ¿no? Si quería refresco o quería agua del día, ¿no? Entonces, a veces yo me adelantaba y le decía que era lo que yo quería, y pues el otro decía, sí, yo también. Pero porque estaba acostumbrado a no tomar decisiones. Estaba acostumbrado a que alguien más tomara las decisiones por él. Tú también tienes un ejemplo, ¿no? Sí, nosotros teníamos una amiguita que siempre que íbamos a comer, pedía. O sea, todos íbamos pidiendo, pero curiosamente, ya cuando traían lo que íbamos a comer cada quien, siempre se le antojaba lo que había decidido otra persona. O sea, siempre pensaba que lo que habían decidido los demás era mejor que lo que ella había decidido y siempre hacía que se lo cambiaran. Siempre. Entonces era así como que muy, muy extraño porque no confiaba en su voluntad, en su decisión, sino que siempre le parecía que los demás decidían mejor que ella. Así es. Y eso es precisamente, es un acto de la voluntad. A veces no es consciente, lo podemos hacer inconscientemente, pero de todos modos es un acto de la voluntad y nadie obligaba a esa jovencita a que decidiera eso, ¿no? Era algo que ella hacía voluntariamente. Ajá. Bien, entonces la vida ya en Cristo, tenemos una vida espiritual, y entonces esa vida espiritual comienza con una decisión. Todos recordamos el día en que entregamos nuestra vida al Señor, en que le recibimos, en que decidimos someter nuestra voluntad a la suya. Entonces, es un acto que en el momento a veces no le damos mucha importancia, parece intrascendente, pero tiene una trascendencia tremenda. Eterna, de ahí depende nuestro destino eterno. Entonces dice la palabra en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Esto lo está diciendo Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, al pueblo de Israel. Que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, más claro, no hay manera. Le está diciendo, aquí tienes la vida, aquí tienes la muerte, escoge la vida. ¿Y qué hizo el pueblo? Escogió la muerte. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo recibí al Señor Jesús, me dieron este versículo. Y estaba yo tan mal, pero era tan mal, de veras tan mal, que ahora sí que fue un albur. Porque para mí era lo mismo la vida, que me dice darle la vida a Dios o al diablo, la vida o la muerte. Yo dije, me da igual. Y me dice, pues escoge la vida. Bueno, va. ¿Qué tal? Que me jugué mi destino eterno en decir, pues, va. ¡Qué barbaridad! ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero así es. Así es. Así es. A veces, tú recuerdas ese momento, pero a veces a lo largo de la vida estamos tomando ese tipo de decisiones. Todo el tiempo. Y entonces tenemos que el arrepentimiento es un acto voluntario. Y es la renuncia a una vida que está centrada en uno mismo, en el yo. ¿Ah? Entonces, dice Watchman Nee, la salvación significa la liberación del hombre de su voluntad natural, carnal y autoemanada. ¿Qué tal? Vale. Entonces, cuando nosotros decidimos por un acto de nuestra voluntad dejar de hacer lo que se nos da la gana, entonces empieza una vida diferente para nosotros. Pero además, o sea, de bendición, porque el hecho de estar tomando malas decisiones que nos llevaron al fracaso en nuestra vida, ahora sí que es liberador, ¿verdad? Cederle esa voluntad a quien sí sabe, a quien sí nos va a conducir, a quien tiene planes maravillosos para nuestra vida, de bien y no de mal,
que sabemos que está garantizado la bondad, el bien, aunque haya problemas y todo, pero nunca va a ser como lo vivimos sin Dios. Así es. Digo, todos podemos hacer un recuento de nuestra vida y pensar así por un momento, ¿y dónde estaría en este momento si no hubiera decidido por Dios? ¿Qué tal? ¿Dónde estaríamos? Entonces, difícil responderlo, pero definitivamente no estaríamos en la posición que estamos en este momento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Él pues nos ha traído a su luz admirable. Entonces, vamos a tener una comunión con Dios cuando la voluntad del hombre se va a alinear a la voluntad de Dios. Entonces, tengo la voluntad de Dios, tengo mi voluntad, nos alineamos y entonces avanzamos en el mismo camino y en ese momento yo tengo una comunión con mi Dios. Y el fruto de esta unión es la obediencia. La obediencia. Por supuesto. Y el fruto del rompimiento de esta comunión es la desobediencia. Desobediencia. Entonces, a veces para eso somos buenísimos, ¿no? Tenemos por ahí un ejemplo en la palabra, que es el ejemplo del profeta Balaam. Entonces, nada más así rapidísimo. Fue una persona que fue contratada por los enemigos del pueblo de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Y entonces, él sabía que estaba haciendo no estaba haciendo lo correcto si los maldecía, y entonces hacía como que hacía bien las cosas, pero siempre en su interior estuvo pensando la forma de perjudicar al pueblo de Dios, lo que al final ocurrió. Sí. Al final ocurrió. Entonces a veces podemos tener eso, podemos aparentar que estamos siguiendo la voluntad de Dios, pero al final estamos pensando en cómo vamos a cambiar las circunstancias a nuestro favor para salir haciendo lo que queremos hacer. Salirnos con la nuestra. Salirnos con la nuestra. ¿Verdad? Pero haciendo como que estamos haciendo lo correcto. Exacto. Pero con una reserva ahí como de decir, a ver, qué oportunidad encuentro para salirme con la mía, ¿no? Ese es el punto. Entonces la voluntad va a actuar como un filtro que actúa sobre la mente subconsciente que trae recuerdos de experiencias pasadas. Yo me puedo estar recordando 1000 cosas, pero la voluntad es el filtro por el cual tiene que pasar. Yo decido lo que hago con ese recuerdo. Muchas veces el enemigo se vale de esto. Ya hemos hablado que el enemigo nos conoce muy bien, nos conoce de generaciones. Y entonces nos va a traer recuerdos, nos va a hacer pasar por ahí una imagen, un aroma, una canción, con la cual nos vamos a acordar y vamos a evocar un momento determinado. Y él sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Si la voluntad está alineada con la voluntad de Dios, vamos a seguir adelante. Si estamos flaqueando en esta cuestión de la voluntad, no, pues quién sabe. ¿Quién sabe a dónde vamos a parar con la imaginación, cierto? Así es, la imaginación se descontrola. Se desborda. Ajá. Y vamos a dar, quién sabe a dónde, recordando, pensando y qué pasaría y dónde estará. La voluntad es la que tiene que poner un alto a esta carrera loca que nos puede llevar a un final terrible. Una mente renovada va a reforzar esta voluntad y libera de este cautiverio. Ya estuvimos hablando acerca de la mente. Ya estuvimos hablando que debemos tener una renovación en nuestra mente. Y esa renovación no es de que alguien va a venir y va a orar por nosotros y vamos a tener una mente renovada. Esa la tenemos que renovar todos y cada uno de nosotros a lo largo de toda
nuestra vida. Así es. Sí, porque si no, pues vamos a estar cautivos cuando esa voluntad está en manos del enemigo, pues la tiene cautiva y pues estamos aceptando todas las sugerencias que nos está dando sin darnos cuenta, ¿no? Y podemos caer en engaños. Debemos reconocer que todos somos susceptibles de ser engañados. Porque es importante que sepamos que muchas veces hasta con la Biblia, hasta con los textos bíblicos que luego de repente sacamos de contexto, ¿verdad? Porque nada más no sabemos lo que nos gusta. Y luego también nada más sabemos acomodarlos bien para justificar pues nuestras propias concupiscencias. Y vamos a ver unos ejemplos de esto, de algunos conceptos errados, ¿verdad? Que se sacan de contexto. Por ejemplo, vamos a ver Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces muchas veces pensamos que Dios es el que actúa, o sea, que si no me nace es que Dios no ha puesto en mí las ganas de hacer las cosas. Entonces pues no lo hacemos. Porque no nos dice, ¿verdad? O sea, porque el Señor no ha puesto el querer como el hacer, entonces si no quiero, pues no hago, ¿verdad? Porque Dios no me ha puesto, no me nace. Así es, o sea, le echamos la culpa a Dios de que seguimos haciendo lo mismo porque no nos nace hacer ese cambio que tenemos que hacer. Entonces, como no lo quiero hacer, entonces yo me tomo de este versículo, entonces, pues es que simplemente Dios no nos ha puesto el querer y el hacer, entonces pues no lo hago. No lo hago, ¿no? Esto es lo falso. Lo verdadero sería que Dios pone en nosotros precisamente el camino bueno y la disposición para seguirlo por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice, nos anima, nos aconseja, nos guía, pero nosotros decidimos seguirlo y obedecer. No es un sentimiento, o sea, el querer, ay, es que no quiero, pero pues hasta que quiera, a ver cuándo quiero, pues no, que tienes que congregarte, pero es que no me nace, necesito leer la Biblia, no, pues es que no me nace, o sea, Dios no lo ha puesto en mi corazón, decimos, ¿no? Y así puedo poner un ejemplo muy curioso. Perdón, antes de eso, decimos para justificarnos, es que estoy esperando a que sea el tiempo de Dios. Así también decimos. De una vez, para que lo tengamos bien claro, el tiempo de Dios es hoy. Ándele, sóbese. Bueno, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo muy curioso de un amigo cristiano que embarazó a su novia. Entonces, bueno, pues estaba en eso, en algún momento me preguntó, oye, ¿tú crees que tenga que casarme? Y como yo estaba tan nuevecita en el Señor y pues me habían dicho que el Espíritu Santo, o sea, pues es el que te redarguye, pues yo le dije, ¿qué te dice Dios? ¿No te ha redarguido en tu corazón que tengas que tomar alguna medida, hacer alguna cosa? No siento nada. Entonces no se casó. Yo pienso, desde el momento en que se lo cuestionó, Dios ya le estaba hablando. Claro. Desde ese momento. Sin embargo, pues, ¿qué esperaba? Que bajara, que le tocara el hombro y le dijera, o no sé, que lo sacudiera, no sé. O sea, ya desde ese momento, o sea, cómo de veras nosotros mismos nos engañamos o evadimos lo que Dios nos está diciendo. Si no, no me lo hubiera preguntado. Así es. Sí, definitivamente. Bueno. Muy bien, otro ejemplo. Leemos Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí, ¿cuál sería el concepto falso, esposa? El concepto falso que lo manejamos mucho los cristianos. Te amo en el amor del Señor. Pero no nos comprometemos a amar con nuestro propio amor, ¿sí? Y Dios pues ha derramado su amor para que nosotros amemos,
¿sí? Y pensamos que, bueno, pues es que es Dios a través de mí, pero yo no tengo que participar en eso, ¿no? O sea, si yo nada más soy el canal. Soy el canal, oye, pues Dios te ama, ¿sí? Y te amo en el Señor, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está tu amor? Sí, no debemos amar en el Señor, debemos amar como el Señor. Así es, ¿no? Entonces lo falso es que Dios ama a través de mí. Y otra, la verdadera es de que Dios nos muestra el amor verdadero y nos invita a que lo hagamos de la misma forma, porque el amor es una decisión, ¿sí? Y que Él tomó por cada uno de nosotros. Él también decidió amarnos, aunque no éramos dignos de ser amados, ¿sí? Entonces, hay otra, ¿verdad? Hay una muy buena, que es Primera de Tesalonicenses 5:18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y pues pensamos muchas veces, el concepto erróneo que tenemos es de que venga lo que venga, yo voy a dar gracias a Dios porque se murió mi perro, ¿no? Gracias a Dios porque me corrieron del trabajo, porque estoy pobre, porque estoy enfermo, porque no, es la voluntad de Dios y así me quedo, ¿no? Porque es la voluntad de Dios, dejamos, ¿verdad? Y decimos que es la voluntad de Dios. Esto lo traemos como una reminiscencia de la iglesia tradicional, que ha virtualizado, o sea, que ha hecho virtud, como una virtud la pobreza, como una virtud la enfermedad, o sea, como que todo viene indistintamente de Dios. Entonces hay que darle gracias y hay que sufrir. Hay que sufrirle, ¿no? Porque mientras más sufrimos, pues estamos mejor, ¿no? Mejor, porque pues ya en el cielo vamos a disfrutar más la gloria, ¿no? Y ahí vamos a tenerlo todo. Mientras más suframos en el mundo, pues vamos a ser más felices en el cielo. Y esto es un error. El ser pobre, el estar enfermo es una maldición y no podemos aceptarlo. Debemos de dar gracias porque en todas las circunstancias Dios está con nosotros. Pero eso no quiere decir que vamos a dar gracias por estar enfermos, porque eso es lo mejor que nos puede suceder. No es cierto, ¿verdad? Pero así nosotros vamos a aceptar esas circunstancias sometidos a la voluntad de Dios, pero resistiendo al mal y no permitiendo pues abusos. O sea, eso es, ¿no? De que vamos entendiendo lo que somos en Cristo, tenemos una identidad con Dios, y entonces vamos a diferenciar lo que viene en contra nuestra y lo que nosotros podemos resistir, ¿no? Así es. Dice la palabra en Santiago 4:7: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, todas estas circunstancias, todas estas maldiciones, nosotros las vamos a soportar, pero no las vamos a aceptar de ninguna manera. Vamos a resistir, pero siempre pensando que es algo que no debe venir a nuestra vida, y siempre hablando vida, hablando prosperidad, hablando bendición, nunca hablando lo contrario. Nunca vamos a hablar muerte y nunca vamos a dar por hecho algo que no es bueno, que no es correcto. No lo recibimos, ¿no? ¿Otro ejemplo que tenga por ahí, esposa? Pues aquí hay otro. Dice, en 2 Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, lo falso sería que entonces yo deseo ser débil, o sea, de plano, o sea, soy una nulidad, porque pues ahí dice que mientras más débil mejor. Entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Entonces como dice Pablo, que se va a gozar en sus debilidades para que Dios sea fuerte en él. Entonces pensamos que, pues, qué padre es ser débil y ya dejarnos caer y no hacer nada, no luchar, no vencer. Y eso es un error, porque también es un concepto que traemos arrastrando,
de la iglesia tradicional, ¿verdad? De que, o sea, si eres pobre, si eres enfermo, si eres débil, si ya estás todo amolado, pues entonces eres muy virtuoso. Y no es cierto, ¿no? Dios es suficiente, o sea, Dios es suficiente en toda circunstancia. Y cuando no podemos más, por supuesto que tenemos que dejarnos caer en las manos de su gracia, porque eso es lo único que nos sostiene, ¿verdad? En muchas situaciones especiales, pero no siempre. O sea, también nosotros tenemos que tomar de Él esa fuerza para enfrentar situaciones, no dejarle todo a Dios, ¿sí? No debemos de ver nuestra propia debilidad, sino la fuerza que tenemos en Él, la fortaleza de Dios, ¿no? En nosotros. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ok. Vamos a la pasividad. La pasividad es una cosa terrible, esposa. No, pues Cuéntenos algo de esto, a ver, dígame. De la pasividad. Pues es que si nosotros tenemos una mente pasiva, ya lo habíamos visto de la mente pasiva, y somos completamente pasivos en nuestra vida, no tomamos decisiones, pues entonces estamos expensas a que el diablo haga de nosotros lo que quiera, porque a él le conviene que seamos pasivos, que no usemos todas nuestras facultades. ¿Se acuerdan que hablamos de todas esas facultades, de razonar, de imaginar, de concentrarse? Todas las capacidades de nuestra mente necesitamos despertarlas, necesitamos avivarlas, ¿sí? Porque si no, entonces estamos a expensas de que otros piensen por nosotros, de que otros decidan por nosotros, y entonces no estamos ejerciendo ese dominio que Dios quiere que tengamos sobre nuestra propia vida, ¿sí? Porque muchas veces vamos a pedir, por ejemplo, consejería, y lo que me dicen, porque no conocen toda la historia, o a lo mejor nosotros también disfrazamos un poco las intenciones para que nos digan lo que queremos oír, pero luego fracasamos en esa decisión y le echamos la culpa a quien nos aconsejó. Y eso no está bien. O sea, debemos de asumir nuestra propia responsabilidad al tomar las decisiones. Y es preferible que nos equivoquemos a que la tengamos pasiva, y mejor nunca tratemos de tomarlas, ¿no? Así es. Somos colaboradores con Cristo, dentro de lo que es su cuerpo, dentro de lo que es la iglesia, para lograr el plan que tiene para toda la creación. Tenemos que asumir la responsabilidad de que somos colaboradores con Cristo, que tenemos un papel importante que desarrollar, y que si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía, como en la parábola de los talentos. Tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes capacidades, y tenemos que explotarlas. Porque ¿qué vamos a decirle al Señor cuando lleguemos delante de su presencia y nos diga: oye, pues tú fíjate, te di este talento, ¿qué hiciste con ellos? Uy, pues ni siquiera sabía que los tenía. Entonces, qué vergüenza. Lo que tenemos que hacer es descubrir esos talentos, ponernos a trabajar en ellos para rendirle buenas cuentas a nuestro Señor. Así es. De nuestra mayordomía. ¿Y cuáles son los síntomas de la pasividad, esposo? Pues tenemos varios, esposa. Uno de ellos, la inercia. Nada más vamos flotando. Como decíamos la clase pasada, ¿no? Como un corcho en el mar, ¿no? La inercia. O sea, nos dejamos llevar por las circunstancias. Cuando dice, ¿qué crees que me pasó? O sea, ¿me pasó? O sea, ahora nosotros ya no vamos a decir me pasó, ahora nosotros vamos a ser los que vamos a provocar las acciones para que las cosas sucedan en nuestra vida. Así es, las circunstancias no nos pueden seguir guiando. Nosotros somos los que tenemos que cambiar las circunstancias para tener el resultado que debemos tener. Entonces es un cambio de actitud total. Otro síntoma de pasividad, las tareas sin terminar.
Ese tejido de macramé que está ahí arrumbado, que nunca terminamos, ese suéter que nada más tiene las mangas. Y tantas cosas que iniciamos y no terminamos. Iniciamos y no terminamos. ¿Cuántas veces decimos, no, este año sí voy a leer la Biblia en un año? Y por ahí de febrero, ya, se acabó. Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, le podríamos seguir. Hay tantas cosas que empezamos a hacer y no terminamos. Y eso se sabe. Por ejemplo, a mí me da mucha risa los gimnasios, los gyms. Bueno, pues ahorita no, ¿verdad? Pero en enero, todo el mundo se inscribe. Todo el mundo se inscribe, ¿no? Entonces hay quien dice, inscríbete todo el año y nada más pagas 6 meses. Y ahí va todo el mundo aprovechando. Pues sí, porque ellos saben que va a durar 3. Y ya pagaste todo el año. Así es. ¿No? Así Entonces, es buen negocio para la gente del mundo que la gente sea de esta forma. Al diablo le conviene que seamos así, porque hacemos un compromiso con Dios de no fallarle en nuestra lectura, de no fallar en la oración, de no fallar en muchas cosas, y el diablo se ríe, claro, porque sabe que no vamos a perseverar. Pero ahora ya estamos aprendiendo. Ustedes son responsables de lo que están recibiendo, de la información que están recibiendo en este momento. Así es que el Señor les va a demandar y les va a decir, pero tú ya sabías, ya te lo habían dicho. Así es que desde este momento ya saben que tenemos que cumplir lo que decimos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así es. Si vamos a empezar un proyecto, tenemos que tomar en cuenta que lo vamos a terminar. No hay más. Si no lo vamos a terminar, ¿sabes qué? Ni siquiera te metas, ¿no? También hay una parábola acerca de esto, ¿no? Del que va a ir a la guerra. Dice, no, pues primero le calculamos. A ver si con lo que tengo voy a poder vencer. Si no, pues mejor mando emisarios para llegar a un término, ¿no? O el que va a construir. Es lo mismo. Si nosotros vamos a iniciar un proyecto, debemos pensarlo bien, tenerlo en oración, para que entonces, ya que lo iniciamos, lo terminemos. Y pues de tarea, vamos a pensar en aquellas cosas que quedaron inconclusas, que necesitamos o que es importante de parte de Dios para que las finalicemos. A lo mejor unos estudios que quedaron ahí pendientes o por algo, ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Otra, así nos vamos un poquito rapidito. Las acciones mecánicas. Las acciones mecánicas. ¿Cuántas veces hacemos cosas mecánicamente y ya ni siquiera pensamos? Las acabamos de hacer y nos ponemos a pensar, ¿ya lo hice? ¿Ya cerré la puerta? ¿Ya le apagué al gas? O sea, ¿por qué? Porque hacemos las cosas mecánicamente, ni siquiera las pensamos. Entonces, eso está terrible. Tenemos que hacer las cosas conscientemente y de esa manera estar ejerciendo y estar fortaleciendo nuestra voluntad, las decisiones que estamos tomando. Nuestra mente. Ahora están recomendando mucho el hacer la gimnasia cerebral y dicen que si estás acostumbrado a hacer las cosas con la derecha, intentes a lavarte los dientes con la izquierda, porque eso ya te va a provocar el que hagas ese ejercicio cerebral, que si tienes la costumbre de irte todos los días por una calle, cambies, porque todo eso pues te hace pensar, te hace ver otras cosas y no estamos como autómatas, como zombies. Así es, así es. Bueno. Ahora bien, vamos a hablar de la libertad de la voluntad. La voluntad es libre por sí misma. Lo que pasa es que a veces entregamos el dominio de esto. Entonces, siempre la verdad nos hace libres. Así es. Entonces, el engaño va a ser descubierto con la verdad. Y una vez que es descubierto, ya no tenemos por qué seguir con ese engaño. Así es. Si no conocemos la verdad, no podemos ser libres jamás. Entonces, tenemos que conocer esa verdad. Sí, pero principalmente tenemos que conocer la verdad
sobre nosotros mismos. Así es. Para empezar. Para empezar. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la verdad acerca de nosotros para que podamos reconocer cuáles son esas áreas donde nosotros estamos siendo engañados por nosotros mismos o por otros o por el enemigo. Pero es muy importante reconocer esto, a nosotros mismos, conocernos y reconocer que podemos ser engañados. Así es. Y descubrir ese engaño es muy importante, porque si no, pues vamos a seguir atados a eso. Reconocerlo y admitirlo, esposa. Saber qué es lo que hemos entregado. Porque entonces, como sabemos lo que hemos entregado, entonces lo podemos recuperar. Si ni siquiera estamos conscientes de lo que hemos entregado, de las áreas que hemos perdido, entonces no va a ser posible que las vayamos a recuperar, porque pensamos que eso es normal, y no es normal. Es terreno que hemos perdido y que por lo tanto podemos recuperar, porque originalmente era nuestro. Así es, ¿no? Y de acuerdo al grado de pasividad que tengamos en nuestra vida, eso va a determinar el terreno que el enemigo ha ganado en nosotros. Así es. ¿Cómo rompemos con esa pasividad? Pues activando la voluntad. ¿Y con la fe? ¿Con la fe? Con la fe, porque para eso ahora tenemos la fe, ahora podemos hacer esas declaraciones, cambiar nuestra mentalidad, hablando la palabra de Dios y creyendo que la voluntad nos pertenece y que con ello es poderosísima. Eso es lo que mueve que todas las cosas puedan suceder para bien. Sí, en verdad que la fe es importante en esta área. Si nosotros nos pusiéramos a leer con cuidado, atentamente, lo que dice, nada más nos vamos a ir con las puras cartas de Pablo. Todo lo que dice Dios acerca de nosotros mismos, nos quedaríamos impresionados de todo lo que somos con Cristo y en Cristo. Nos da una posición totalmente diferente a la que estamos viviendo. Y entonces vamos a descubrir ese potencial que tenemos. Es recuperar la autoridad y el poder que el mismo Dios le dio a Adán para que gobernara sobre la tierra, sobre el paraíso. Es lo mismo, nosotros somos ahora los mayordomos, los administradores, y necesitamos tener intacta nuestra voluntad para que podamos ejercerla. Si no, pues entonces somos juguetes o títeres del enemigo nada más. Así es, lo que tenemos que hacer es empezar a tomar decisiones. Y ya que tomamos una decisión, permanecer firmes en esa decisión. Como decimos, apechugar. Dije sí, pues ahora es sí. Ahora es sí. Dije no, pues ahora es no. Pero no de que, bueno, sí, no, pero mejor no, bueno, mejor sí. Ya tomé una decisión, vamos adelante a enfrentar las consecuencias de esto y aprender. Por supuesto que al principio vamos a cometer algunos errores. Claro. Pero no importa si ofendemos a alguien con una decisión, pues vas y le pides perdón, apechuga. Pero vamos poco a poco, vamos mejorando en esto y cada vez vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, Dios no va a tomar decisiones por nosotros. Él nos va a dar su luz a través de su palabra, a través de una conferencia, a través de un consejo, para que tomemos la mejor decisión. Pero la decisión la debemos tomar nosotros con toda responsabilidad, aunque no sea la más agradable. Hay veces que las decisiones van en contra de nosotros mismos, pero de cualquier manera es la mejor decisión que debemos tomar. La decisión simplemente de pedir perdón no nos gusta, nos duele, pero es la mejor decisión que podemos tomar. Es el mismo Señor Jesús. Así es. La decisión que hágase tu voluntad, o sea, ya te dije cómo me siento, hágase tu voluntad, y cómo dice que afirmó, ¿verdad?, su rostro. Así es. Así fue. Entonces,
tenemos que resistir al diablo, tenemos que tomar decisiones, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros mismos para entonces fortalecer estas decisiones que vamos a estar tomando día a día. Tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones. Y esta es una decisiones batalla de todos de todos los días, de todos de los todos los instantes. días. Ajá, así De es. todos los instantes. Es una lucha continua. Tenemos que estar atentos a que tenemos este desafío delante de nosotros y que tenemos todos los elementos, todas las armas para poder salir adelante, pero nos tenemos que bajar a la arena a pelear esa batalla, porque esa es nuestra. Esa es nuestra. Recuperar y avivar todas esas capacidades que tenemos en nuestra mente. Así es, 3 versículos rápidos. Proverbios 25-28 dice: el espíritu como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ajá, como ciudad derribada y sin Ah, sí, perdón. Uh-huh. Entonces, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad derribada y sin muro. Ahorita pues como que no le vemos mucho sentido. Una ciudad que no tenía muro en aquel tiempo en que se escribió esto, era una ciudad que era invadida por cualquier persona, llegaban, asaltaban, robaban, hacían barbaridad y media porque no tenían ninguna protección. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el don de lenguas, aunque es un don espiritual, pero nosotros tenemos la voluntad para hablarlo y para callarlo. O sea, no entramos en un éxtasis o la mente en blanco o algún espíritu nos posee para que nosotros no podamos tener ese control. Entonces, con Dios, nosotros, nuestra propia voluntad, tiene poder para sostener o para detener el espíritu, ¿no? Para gobernar sobre el espíritu. Así es. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hablando de la mente, ¿verdad? Y en 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hablando del dominio que debemos tener sobre el cuerpo. No quiere Aquí decir aguas. Sí, no quiere decir que todo va a agarrar mi azote y me voy a golpear todas las noches. No se trata de eso, sino está hablando de que tengo que someter mi cuerpo a la voluntad. No voy a hacer lo que el cuerpo me diga, voy a hacer lo que la voluntad, guiada por el Espíritu, me está guiando para hacer. Cuando tenemos sueño en la congregación, ¿no? Necesitamos dominar eso. Párate, Ajá, levántate, ve al baño, échate agua. ajá. Pero no podemos permitir que el cuerpo se duerma cuando estamos en algo tan importante como esto. O para comer, O ¿no? para comer, ¿no? Debemos Así. aprender a decirle no al cuerpo. Así es. El ayuno ayuda. El ayuno ayuda a que podamos tener ese dominio sobre el cuerpo. No se trata de martirizarnos, no se trata de matarnos de hambre. Se trata de que el cuerpo sepa que se tiene que someter a nuestra voluntad. Así Y no es. al revés. Y por último, Ujú. Por último, la conclusión, la estrategia del enemigo contra la voluntad es la pasividad y nos volvemos condescendientes e ineptos. Es momento de actuar. Vamos a orar rápidamente, esposa. Bueno, sí, hay una cita que es importante. Dice, la lucha por un periodo de tiempo es bastante dolorosa. Hay momentos de sufrimiento agudo y lucha intensa que se producen al estar conscientes de la resistencia que hacen los poderes de la oscuridad en su lucha para obtener lo que el creyente reclama. Ojo, otra vez, cuando empecemos a hacer esto, las cosas se van a poner más difíciles. Pero ánimo, quiere decir que vamos por buen camino. Ujú. Vamos a orar. Sí, Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta clase, Señor, que pudimos compartir con nuestros amados hermanos, Señor, con tu iglesia. Te damos gracias, Padre, y hacemos un compromiso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de estar ejercitando, de estar fortaleciendo nuestra voluntad,
no tener una pasividad, no ser más, Señor, arrastrados por lo que las circunstancias nos lleven, sino que nos podamos, Señor, anclar firmes en ti, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y que podamos tomar decisiones de calidad y podamos, Señor, tener la responsabilidad de quedarnos, Señor, plantados en ellas y que podamos, Padre, asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Te agradezco, Padre, ayúdanos a que podamos, Señor, perseverar en esto, que no se quede esto como un proyecto más inconcluso, sino que podamos llegar hasta el final de esto, porque, Señor, en ti tenemos la libertad completa y total. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Reciban un saludo de aquí de Puerta del Cielo. Los amamos. Pronto nos vamos a ver ya, pero de todos modos mientras en el video, y pues los videos se quedan ahí guardaditos para cuando sea oportuno los podemos ver nuevamente o los podemos compartir y puede ser bendición para personas que conozcamos que están pasando por una situación de cautiverio. Así es. Revisen los videos anteriores, los que no los han visto, porque esto lleva un proceso de libertad. Y pues queremos que no nos podemos saltar el proceso, el paso 1, 2, 3. ¿Ok? Bueno, pues bendiciones, los amamos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.